le cortó algo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenos días, amigos de 8:30. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya estamos aquí otra vez, así que bueno, pues ya vamos a iniciar rapidito porque bueno, pues tenemos poquito tiempo el día de hoy. Espero que hayan tenido un fin de semana increíble, de mucho festejo. Y pues bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de manera muy cortita sobre lo que es ser espiritual. ¿Qué significa ser esta parte espiritual? ¿Y qué es lo que no es ser espiritual, verdad? Porque estamos como acostumbrados a ver estos conceptos que compramos o que tratamos de seguir como modas para tratar de ser algo que queremos ser, pero que no somos. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Gracias, Lili. Ya más tranquilos, respiramos, ya estamos bien. Así que bueno, quédense un ratito con nosotros. Vamos a estar platicando pues, de manera relajada, ¿verdad? Vamos a darnos permiso que este lunes sea como de mucho apapacho, ¿verdad? No exigirnos tanto. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿qué es ser espiritual? Y cuando decimos qué es ser espiritual, muchas personas lo que se imaginan es una persona que siempre anda en modo zen, o siempre anda de buenas, o ve todo de color rosa, o que no se enoja, que no tiene estas reacciones humanas que llamamos, y que, bueno, pues no tiene esta parte de salirse del centro, ¿no? Y bueno, pues nada más lejos de la realidad. Esta parte que les comentaba de comprar conceptos nos obliga o nos hace ser cosas que no somos y que al contrario nos hacen muchísimo daño. Y más sobre todo en este tipo de temas que estamos tratando como de aterrizar y de integrar en una parte, pues, muy especial en nuestra vida. No se trata de ser algo que no somos. ¿A qué me refería con todo esto de los conceptos? Cuando una persona se dice ser espiritual o está en un camino espiritual o quiere estudiar, es muy fácil que empiece como a compartir todo lo que lee o a vestirse incluso de manera diferente, su tono de voz cambia, todo es diferente, ya no es la misma persona y todo eso está bien siempre y cuando sea una consecuencia de un desarrollo o de un trabajo de conciencia, en fin, de muchísimas cosas. Pero cuando es por comprar conceptos como un uniforme que nos ponemos, ahí sí aguas. ¿Por qué? Porque el ser espiritual no quiere decir que no tengas reacciones humanas, que no tengas reacciones coherentes. ¿Por qué coherentes? Porque muchas veces cuando leemos o cuando estamos en una práctica, en una disciplina espiritual, es muy común el que alguien le haga algo y que no reaccione o que no ponga límites. ¿Por qué? Porque está en modo zen. Eso no sirve, eso no es cierto. El ser espiritual es reconocer esta parte del espíritu, de la parte del cuerpo sutil, de la parte del alma, reconocer que tenemos un alma, pero no dejar de lado, obviamente, nuestra parte coherente y la que nos hace pues razonar lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que cuando te hagan enojar o cuando tengas algún problema, puedas reaccionar con límites, obviamente, pero que puedas reaccionar de acuerdo al momento. Como decía este filósofo maravilloso, o sea, el gran arte de enojarse es enojarse con la persona que te hizo enojar en el momento correcto y por el motivo correcto, eso sí. Pero cuando estamos en un modo espiritual y creemos que nada nos va a sacar de balance y que nos pueden
pisotear y ponernos de tapete y que nada nos va a afectar porque entonces yo estoy muy elevado y mi espíritu está conectado, eso de verdad a la larga nos va a traer muchísimas consecuencias porque estamos yendo como en sentido contrario y no es coherente, no es congruente. Entonces, la parte del ser espiritual nos lleva siempre a tratar de buscar la parte más conciliadora, la parte de más paz, pero que no interfiera con tus lealtades hacia adentro. ¿Cuáles son tus lealtades hacia adentro? Tú primero, no dejes obviamente que alguien te lastime o que alguien te ofenda o que alguien te humille y eso pues va muy de la mano de la parte reactiva del ser humano. Entonces, la parte del ser espiritual no se contrapone con lo demás, al contrario es una parte que hay que integrar definitivamente, pero sin dejar de lado lo que es la congruencia, ¿no? Dígame usted, Lili. ¿Cómo estás, Mori? Bien, gracias. Primero un saludo a Liliana Mendoza, que por aquí está. Acuérdense que estamos escuchando sus dudas, leyéndolas. Y también te voy a decir, o sea, también no ser espiritual no tiene que ver con ir a la iglesia, ¿no? No, exacto, porque eso es como empezar con rollos religiosos. La persona que es religiosa lo que hace es practicar esta parte espiritual o de doctrina en un lugar específico, ¿no? Pero eso ya es un dogma, es una doctrina, es una disciplina, pero la ventaja y la maravilla del ser espiritual o de que a ti te interese estudiar el espíritu es obviamente, o la parte espiritual, es una parte de ti. Es estudiar una parte de ti que todos tenemos, a la que no necesitas cumplir con ningún ritual, no necesitas ser aceptado, vaya, por nadie más, ¿no? Saludos, Karen, ¿no? ¿Liliana? Liliana y Normita también, le mandamos un abrazo. Liliana y Normita, muchos saludos. Pero en este sentido de la religión, totalmente aparte, totalmente separado, obviamente respetando las disciplinas y religiones de cada quien, pero eso no nos lleva a tratar de querer ser aceptados en un lugar donde no somos. Ahora, fíjate, Lili, en ciertas filosofías de Oriente, no me acuerdo si era el Vedanta, si alguien se acuerda por ahí póngamelo, al ratito se los pongo, creo que era el Vedanta. No recomiendan mucho a personas que no tengan esta parte del conocimiento de las bases del estudio del ser, antes de la espiritualidad, no recomiendan estudiar la espiritualidad porque elevas el ego. Entonces, lo que menos queremos... ¿No recomiendan qué, perdón? ¿Perdón? ¿No recomiendan? La parte del estudio espiritual, si tú no tienes una base del estudio del ser como un ser integral, como el autoconocimiento que tenemos, si nada más te empiezas a meter a la parte espiritual, no lo recomiendan ellos porque elevas el ego. Ahí habría que ponerle ojo, pero es cierto, si tú te fijas, hay muchas personas que si no tienen este balance o esta parte del ser aterrizado o de la humildad muchas veces, empiezan a sentirse elevados, iluminados y los más especiales del planeta, ¿no? O sea que antes de empezar a trabajar en ser espiritual, necesitarías trabajar en no ser egocéntrico para empezar a trabajar en espiritualidad. ¿O qué necesitas hacer antes? Es que antes de eso, para llegar a eso, digo, no es que sea algo tan rollo, no, pero sí necesitamos conocernos. La parte del autoconocimiento es bien importante. Fíjate, autoconocimiento, la parte cultural, la parte hasta científica, vaya. Entonces, no quiere decir que tengamos que saturarnos de libros para poder ir y practicar algo espiritual. No, claro que no. La idea es integrar, como decía, integrar la parte espiritual en una parte del ser humano, del ser racional, del ser espiritual, de toda esta parte que conformamos las personas y que no, a veces no las vemos, pero que sí las sentimos. Entonces, la espiritualidad hay que manejarla y sobre todo en estos tiempos que está tan manoseado de alguna manera por modas o por creer que ahora las tendencias incluso hasta en redes sociales, ¿no? Es hablar de cierto tipo de temas. No, hay que tenerle el respeto que se merece a eso, pero sobre todo en primer lugar. Entonces hay que echarle una ojeadita primero de qué se trata, ¿no? O sea, la analogía sería como cuando te vuelves famoso y si no estás preparado se te pierde el piso. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque la espiritualidad que te dice que eres un ser divino, que eres un ser con muchísimo potencial, que eres un ser de luz, obviamente, ¿no? Pero una persona que no está bien aterrizada y que de repente tiene toda esta parte
revuelta, digamos, y empieza como a creerse esas partes, porque no hay que creerlo, hay que sentirlo, hay que practicarlo, pero jamás hay que creerlo. Entonces, acá estamos, aquí los veo, aquí nos vemos. Pero en ese sentido, por eso les platicaba, la parte del ser espiritual requiere de mucha conciencia, pero de mucha conciencia sobre nosotros mismos. Por eso decía, no se trata de andar siempre de buenas y que todo lo veamos rosa y todo eso es como de psicópata, o sea, no es normal, no es congruente. Entonces, hay que reconocer la parte oscura, que llamamos oscura, como una parte de nosotros. El ego, la parte oscura, lo que nos hace reaccionar, que también hay que honrarlo y hay que reconocer nuestras sombras. Y abrazarlo. Y abrazar nuestras sombras porque nos sirven. Recordemos que cuando tenemos un problema, no sé si te ha pasado, Lili, pero cuando tienes un problema o tienes alguna emergencia, lo que te saca no es el amor y la bondad, es el coraje, es el miedo muchas veces, es esta descarga de adrenalina, toda esa parte de que podemos reconocer muchas veces como la parte oscura. A lo mejor es oscura porque lo vemos así, pero en realidad es parte integral de nosotros. Hay que abrazar todas esas partes y el ser espiritual es eso, tratar de reconocer todas esas partes y reconocer que todos somos todo eso y que podemos aprender a vivir con eso, ¿no? Oye, nos pregunta aquí Omar Román, ¿de qué se trata el programa? El programa se trata de qué significa ser espiritual, porque ser espiritual no es ponerte a ir a la iglesia 55 años todos los días, es como algo mucho más integral, ¿no? ¿Y de qué te sirve ser espiritual? ¿O por qué querríamos ser espirituales? Claro, saludos Omar, gracias. Mira, fíjate que el día de hoy estamos platicando de lo que es ser espiritual realmente, o sea, lo que es realmente dedicarte a ver tu parte espiritual o tu parte sutil o tu parte del alma. ¿Qué me preocupaba? ¿Qué me preguntabas? A ver. ¿Ahí estoy bien? Sí, está perfecto, está perfecto. No, bueno, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Me preguntabas, ¿no? Ahorita, ¿de qué nos sirve? Obviamente nos sirve como para reconocer esta parte, todas estas partes, y recordemos que cuando estamos en una situación donde ya no podemos controlar, porque el ser humano controla, la mente controla y todo lo queremos manipular. Entonces la parte espiritual nos sirve no nada más para reconocer que hay otra parte mucho más importante de origen y de la cual estamos integrados. No nada más para reconocerla, sino también para aplicarla. Aplicar toda esta parte del espíritu, de la cuestión... sobre todo eso, Lili, de la cuestión no religiosa, o sea, separar de una vez por todas, porque lo hemos platicado a lo mejor muchas veces, pero en algún punto siempre se tocan. Entonces, tratar de separar, ahora sí, la parte del espíritu con la parte religiosa. ¿Cómo nos lleva a eso? Es la parte del autoconocimiento. Entonces, a partir de un pensamiento crítico, de un juicio correcto. ¿De qué nos sirve? Pues de mucho. Nos sirve porque una persona sin fe es una persona con menos herramientas para programar allá afuera, para visualizar allá afuera lo que nosotros queremos lograr. Entonces tenemos que tener fe, pero primero en nosotros mismos, y para eso necesitamos saber pues nuestras capacidades, ¿no? Y de qué estamos hechos, y a lo mejor son preguntas que nunca vamos a poder responder del todo, porque no tenemos de alguna manera como comprobárselo a los demás, ¿no? Lo podemos sentir, pero no lo podemos mostrar a los demás. Simplemente es una cuestión individual, es un camino individual, donde todos estamos ahí, pero donde todos nos conectamos al mismo tiempo. Entonces, como esta parte de la espiritualidad nos lleva a conectar con la ética de los seres humanos, entonces eso nos lleva a la evolución. Por evolución estamos ahorita en una época donde nos interesan los temas espirituales, nos interesan los temas de los sentimientos, de entender incluso qué son los sentimientos, qué son las emociones, qué es la parte espiritual. Todo eso nos lleva a una evolución como especie, como seres humanos. ¿Por qué? Porque ya no nos conformamos con la parte mecánica, con la parte productiva de las personas, ya eso como lo estamos dejando un poquito de lado y cada vez se saben más y más cosas al respecto, pues estamos entrando en una época donde definitivamente tenemos que tener como más información al respecto. Y al tener más información en esta parte del autoconocimiento que les decía,
entendemos más. Y si entendemos más, se va haciendo la cadenita, ¿no? Y si entendemos más, entonces es más fácil ser congruentes y empezar a entender esta parte integral de las que les platicaba. La parte humana, la parte mental y la parte espiritual. Recordemos que siempre estamos tratando de obedecer a la parte mental, porque vivimos en un mundo y en una sociedad donde estamos acostumbrados a eso. Pero cuando empezamos a entender y a aplicar esta parte espiritual, empezamos a escuchar a nuestra intuición, a hacerle caso a nuestros sentimientos, nos damos cuenta que hay un tipo de inteligencia mucho más importante y mucho más aguda, más fina que la parte mental. Entonces, para eso nos sirve, para eso y para muchísimas cosas más, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, para eso. Y otra, te sientes diferente. Obviamente sientes como que regresas a casa, como que algo está bien en ti, ¿no? Entonces, esa es la idea, reconocer todas esas partes, no comprar conceptos, y me refiero a comprar conceptos las personas que, por ejemplo, empiezan a estudiar alguna disciplina o se meten a una clase de yoga y ya quieren andar con el turbante y entonces si tú comes carne, entonces te critican y esos son conceptos, o sea, hay que respetar los caminos de cada quien, ¿no? Pero no comprar conceptos me refiero a no entrar en las modas, ¿no? En las tendencias, sino que sea realmente un camino donde a menos que uno sea una mismo... convicción. ¿Perdón? A menos que sea una convicción. Es que si es una convicción, Lili, es algo tuyo, porque si no es un camino repetido, es como seguir las huellas de alguien más, y bien decía alguien, no podemos construir algo con los planos de alguien más. Está bien seguir las guías y lo que ya está establecido que nos pueda ayudar, claro que sí, está bien. Lo que no está bien es que sigamos esto por moda, porque al ratito se cansa, al ratito se desgasta, al ratito ya pasó a otro nivel de importancia y entonces le damos cabida a algo más. Entonces, por eso les decía, no estamos dándole como el respeto que se merece o la seriedad que se merece a ciertos temas. Entonces, dejar de ponerlo como tendencias de Twitter o de Instagram o de redes sociales, no se trata de eso, se trata de darle como otro sentido y entonces hacerlo como una forma de vida. Cuando lo hacemos como una forma de vida, ya no tenemos que seguir las guías de los demás, las huellas de los demás, ¿no? O sea, si te preguntara, ¿me das una listita de pasos para ser espiritual? ¿Cómo serían? O sea, ¿cómo haces de una forma de vida ser espiritual? ¿Cómo haces de una forma de vida o cómo empiezas a tener como forma de vida la espiritualidad, ¿no? Ajá. Es que lo maravilloso de esto es que todos somos espirituales porque pues todos tenemos una esencia, ¿no? Todos tenemos un alma, todos tenemos, bueno, para los que le quieran llamar así, a lo mejor hay otro tipo de nombre que le quieran poner, pero bueno. Entonces, ¿qué significa hacer eso? Es nada más reconocerlo, es única y sencillamente reconocerlo. Me gana la risa, disculpe usted, pero es reconocerlo, verlo y no es algo que tú puedas llevar por pasos, porque cada quien sabe qué es lo mejor o qué es, tu sentimiento te va a ir llevando por otro lado, pero no hay una receta con paso 1, 2, 3 para que tú puedas llegar a hacer eso. Cada cabeza es un mundo, cada corazón es un universo, finalmente, y en este sentido, lo único que se trata es de conectar, hacer como literalmente el plug ahí, conectar con esa parte que tenemos muchas veces desconectada, no vista o allá en el rinconcito, en la oscuridad, y nos vamos a dar cuenta de que esa parte que siempre sentimos nunca se ha desconectado o nunca se ha ido. Más bien, está desconectada pero nunca se ha ido. Es algo que se siente incluso físicamente, ¿no? O sea, ¿podríamos decir que el primer paso para buscar ese estilo de vida es la introspección? Sí, reconocer, ver y empezar a hacerle caso a lo que sientes. Entonces, si, por ejemplo, cuando haces algo que no está bien, a ver, ¿has hecho algo que no está bien, Lili? Sí, Moni. Sí, ok. ¿Y cómo te sientes? Aunque te haya hecho sentir como, no sé, aunque te haya divertido. ¿Culpable? Culpable. Ese culpable, ese Pepe Grillo que sale por ahí, es una parte sutil que tienes tú que le puedes llamar conciencia, le puedes llamar alma, le puedes llamar espíritu. Es algo que te avala de alguna manera y que te está como diciendo, hay cosas que no van del todo, ¿no? Bueno, esa parte
Esa parte es la que de alguna manera no nos deja hacer muchísimas cosas, que son límites, ¿no? Esa parte, si tú la escuchas más, si tú la dejas aflorar más, obviamente va a aflorar más esta parte del interés por el camino espiritual. El camino espiritual, por otro lado, de verdad, si lo vemos de lejos, vamos a decir, qué aburrido. Ay, no, qué flojera, qué horror, ¿no? Prefiero ser una persona normal. ¿Por qué estar meditando o escuchándome a mí mismo cuando puedo estar jugando Candy Crush, no? Claro, y aparte de todas maneras, como decía alguien, ¿no? De todas maneras nos vamos a morir, buenos y malos nos vamos a morir, ¿qué más da, no? Bueno, de verdad no es eso, no es estar, por eso les decía los conceptos, no es entrar en un concepto donde tienes que estar escuchando mantras en tu casa todo el día y estar ahí con el rosario tibetano y estar diciendo frases motivadoras. No, ¿de qué se trata? De vivir en paz, de vivir con estas partes integradas de una vez por todas, con todas esas partes en paz, sin que se contraponga una con otra. ¿Cómo le vamos a hacer para que no se contraponga? Que eso finalmente pues es la finalidad, ¿no? Tenemos la idea de tener plenitud. Ok, esa parte de la conciencia, del desarrollo de conciencia, va de la mano con la parte espiritual y con la parte humana. Entonces la conciencia nos lleva por los dos lados, por los dos aspectos, a llevarnos de la mano a un crecimiento un poco más equilibrado, digamos, ¿no? Sin irnos tanto a la parte mental o a la parte humana y, por supuesto, ir desarrollando o ir viendo, porque eso no se desarrolla, todo lo tenemos, ir viendo más la parte espiritual. Entonces, en ese sentido, necesitamos buscar el equilibrio una vez por todas. Entonces, no se trata de volvernos monjes tibetanos, no, se trata de volvernos congruentes, coherentes en ese sentido, y de pronto de verdad conectar, aunque sea un ratito en la mañana, en la noche, a la hora que ustedes puedan, conectar con lo que se siente y no hacer juicio. De verdad, no hacer juicio. ¿Cómo nos podrías dar un ejercicio como para poder hacer eso? Porque si me dicen, conecta con lo que sientes, pues ¿cómo le hago? Ya sabes dónde enchufo, qué carambas. O sea, ¿hay algún ejercicio en donde a lo mejor nos digas, siéntate, solo respira y piensa si estás angustiado? Porque muchas veces estás angustiado o estás ansioso y no sabes por qué, ¿no? Solo sientes esa ansiedad. O sea, a lo mejor pregúntate si estás angustiado o ansioso y por qué, o cómo puede ser un ejercicio en donde podamos conectar con nosotros. Conectar. Pero fíjate qué importante eso. Ahorita que dices eso, Lili, también voy a tocar esa parte. Ahorita decía Lili, si te sientes angustiado o te sientes ansioso, es bien importante que empiecen a diferenciar o que empecemos a detectar y a ponerle etiqueta a lo que sentimos. Muchas veces decimos, es que tengo miedo. ¿Y estás seguro que tienes miedo? Muchas veces puede ser otro aspecto. O como decía yo hace poquito, el miedo en el fondo muchas veces es duda. Entonces, en vez de decir tengo miedo, es decir, tengo dudas. Porque si tú le escarbas al miedo, o sea, ¿qué te da miedo? El no saber qué va a pasar, el no saber cómo me va a ir, el que quién sabe si lo logre, el si me rechazan, bueno, esos son dudas. Entonces, el miedo per se puede ser otra cosa, es subyacente, obviamente, pero no necesariamente. La ansiedad, ¿por qué puede ser la ansiedad? Ok, fíjate cómo procesas el estado de la memoria. ¿A qué me refiero con la memoria? Para las personas que son ansiosas y que hemos pasado a lo mejor a las personas por una montaña rusa impresionante, en la filosofía oriental, después les voy a platicar de esto más a fondo, pero hay un aspecto que avala la parte de la mente ansiosa y que es la parte de la memoria. Se llama chita, pero bueno. La parte de la memoria lo que hace es estarte aventando un montón de información para que la mente alimente este tipo de sentimiento que se llama ansiedad. Si a la ansiedad le quitamos la memoria, estos recuerdos o estos pensamientos recurrentes, van a ver que en inmediato, en automático, la ansiedad empieza a tomar otra forma, es otro sentimiento. Claro, porque la ansiedad, hay una manera de definirla que me encanta, es el exceso de futuro, ¿no? Claro. Entonces, si quitas o el pasado o lo que vaya a venir, o quitas la memoria y solo vives el ahorita, no hay manera de que tengas ansiedad, porque la ansiedad siempre está relacionada con algo que va a pasar, ¿no? Exactamente, y ahí es donde entendemos que la memoria nos hace jugar chueco. Nos juega chueco. Sí, entonces, ¿pero por qué te está aventando tanta información la memoria? ¿Por qué? Porque no está, o sea, la mente necesita
necesita que la entretengan, está hecha para pensar. Entonces, cuando escuchen estas meditaciones donde pon tu mente en blanco y en paz, salgan corriendo, por favor, porque eso no es real, eso no es cierto. La mente está hecha para pensar y es imposible ponerla en blanco. Es como pedirle al corazón, deja de latir para que descanses. No, aparte, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta últimamente que está cañón, porque justo la meditación se hizo fama de ser eso, ¿no? Pon tu mente en blanco y está cañón. Piensas que es súper complicado. Cuando meditar es lo más fácil. Meditar es hacerte consciente del ahora, ¿ya sabes? Uh-huh. Y estar tranquila. Entonces, hay muchas maneras con las que puedes ayudarte para estar consciente de la hora, como fijarte en tu cuerpo, concentrarte en la respiración, concentrarte en algo que haga que tu mente descanse del exceso de pasado y del exceso de futuro. Exacto, sí, pero fíjate que contra todo y eso hay diferentes tipos de meditación. Por ejemplo, hay meditaciones, las que son para, bueno, hay muchos tipos, pero por ejemplo, ahorita me preguntaba sobre algún ejercicio. Es bien importante que traigas con este tipo pues digamos, de disciplinas o de ejercicios que son un reto para nosotros mismos, que traigas esos pensamientos recurrentes, no que lo pongas en blanco y no te pongas en paz, no, te vas a sentar y vas a observar tu respiración. Y obviamente si te puedes fijar en un punto fijo, pues va a ser mejor por el aspecto de concentración. Lo del punto se dice mucho, ¿por qué? Porque necesitamos que la mente se entretenga en algo, porque si no se va y se dispara. Entonces tú traes todo este archivo, toda esta información que te hace daño y la empiezas a observar, porque finalmente lo que quieres es eso, que la observes, que la peles, que le hagas caso de una vez por todas y que va a doler, sí va a doler y a lo mejor hasta te empiezan a salir las lágrimas, pero necesitas observarla sin juicio, sin decir, en fin, lo que se te puede ocurrir. Haces no juicio, lo empiezas a observar, después de 21 segundos, generalmente la imagen, si tienes los ojos cerrados, empieza a disminuir y empieza a ponerse un panorama oscuro, y a lo mejor después empiezan otro tipo de colores. Bueno, cada vez que traigas otro pensamiento vas a hacer lo mismo hasta que visualmente se vaya haciendo más pequeño, pero tú búscalo, jálalo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al cabo de, no sé, ojalá se pudiera hacer una meditación larga con eso, ¿verdad? Pero si estás empezando, tal vez a lo mejor 5 minutos son suficientes. Vas a terminar, y de verdad, y si no, ahí escríbanos, vas a terminar cansada, pero con una liberación no emocional, sino una liberación energética, porque lo que tenemos es atorada la energía, tenemos ciclada ahí los pensamientos, la memoria, y todo eso genera tensión y genera potencia. Al final es una potencia, claro. Es fuerza energética. Entonces, cuando tú tratas, o más bien no tratas de ponerlo en el modo espiritual y zen y todo bonito y empiezas a adornar tus problemas con florecitas, no se trata de eso, se trata de ser congruentes, y si tienes que dispararle a algo, le vas a disparar. Si tienes que atacar algo, lo vas a atacar. Si tienes que poner en calma algo, lo vas a poner en calma. De eso se trata ser espiritual, de entender de qué se trata el espíritu, de entender de qué se tratan las reacciones, para qué están ahí, estas partes y sombras oscuras de las que hablábamos, están ahí para eso, para defendernos y para ponernos en una posición de fuerza ante ciertas situaciones y cuestiones que no podemos atacar ni con el amor, ni con la bondad, ni con la compasión. Entonces tenemos que empezar a entender que siempre vamos a ser reactivos, y cuando no le damos a nuestro ser la oportunidad de reaccionar de acuerdo a lo que considera una injusticia o a lo que considera lógico, entonces nos estamos traicionando. ¿Por qué? Por tratar de ser un concepto o tratar de ser algo o alguien que no somos, que es la parte espiritual, ¿no? Bueno, Jorge Niño nos manda saludos. Bueno, nos dice hola. Humberto Vázquez nos dice saludos también. Hagan todas sus preguntas. Y bueno, y justo ahorita que estás hablando de eso, acabo de empezar a ir a una meditación con cuencos, ¿no? Con cuencos tibetanos. Ok. Verdaderamente, a mí me cuesta muchas veces concentrarme porque tengo déficit de atención y todo. Se las puedo recomendar, es maravillosa porque aparte puedes irte a dormir y de todas formas sigues trabajando, porque a veces tu cuerpo lo que necesita es dormir y poner tu mente tranquila. Pero justo les platicaba esto por algo que tú decías, ¿no? Porque si no te vas a dormir, yo las primeras no me dormía,
estaba como muy a la expectativa, a ver qué onda, qué pasaba, te decían, bueno, a ver, si estás ahí acostada escuchando los cuencos y de repente empiezas a pensar, tengo que mandar a la cotización a no sé qué, o híjole, no sé qué, ya me peleé con no sé qué y no sé cuánto, nos decían, no te pelees, no empieces. A ver, pensamiento, vete, necesito concentrarme en los cuencos. Más bien, di como, sí, tengo que mandar la cotización. Siguiente, ¿no? O sea, no lo evades, no te clavas, solo lo ves. Porque justo lo que dices, hay veces que hay cosas que necesitan ser vistas. Sí. Y entonces así es mucho más fácil decir, ok, lo que sigue, muévete y sigo lo mío, ¿no? Claro, sí, exacto. O sea, empezar a ponerle la atención necesaria a las cosas que son y como dices, o sea, las cosas que no tienen ninguna relevancia, ninguna importancia, nosotros hacer esta parte del juicio y decir, esto no tiene importancia. Tenemos que crecer en ese sentido, dejar de ser infantiles y empezar a madurar en ese sentido de decir, esto no me va a hacer daño, no es una cuestión del ego, es un berrinche o si algo te cayó mal de alguien, bueno, pero por otro lado, las cuestiones que sí son realmente importantes, empezar a entender que mucho de esta parte de las reacciones se da por la procrastinación. Hijo, ese es otro programa completo, mano. ¿Qué tal? Dime si no, Lili. Muchas veces dices, es que tengo así de estrés y de ansiedad y cosas que hacer y demás. Ok, ahora platícame, ¿qué hiciste? ¿Cuáles hiciste? ¿Cuáles realizaste y resolviste? Ninguna, porque me la viví estando ocupada en estar ansiosa. ¿Por qué estoy preocupada? Porque estoy preocupada, porque aparte, creo yo, corrígeme, que la procrastinación muchas veces, o la mayoría de veces, procrastinación es dejarlo para mañana, para mañana, para mañana. Muchas veces tiene que ver con miedo o con no sentirte segura de cómo tienes que hacer las cosas que tienes que hacer. Entonces lo evades y lo único que haces es meterte a ti misma en un estado espantoso porque te preocupa, pero no te ocupas, entonces Exacto. Eso mismo te preocupa más y sigues sin ocuparte y se vuelve un círculo vicioso. Y Fabiola Ortiz nos manda saludos. Saludos, qué bueno que están aquí, gracias. Pero es que fíjate, es cierto, o sea, se va haciendo una bomba bien grande de cosas que tenemos que dejar para después, ¿no? Y entonces, eso, ¿sabes qué pasa? A la larga nos tira más la autoestima, porque entonces nos estamos convenciendo a nosotros mismos que no estamos siendo capaces de todo eso. Todo eso es parte del etiquetar los sentimientos, del autoconocernos, de decir, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me siento así? Y entonces en vez de echarle culpa al marido, a la novia, a quien sea, a quien se te tope enfrente primero porque tienes que descargar con alguien, entonces te haces cargo de ti mismo y de decir, bueno, deja tú tus obligaciones, yo no me conozco en realidad mucho, ¿verdad? Y entonces yo no sé cómo controlar mis emociones o mis aspectos y entonces me siento una mala persona por reaccionar, cuando en realidad de esencia no soy una mala persona. Hay días, de verdad les puedo decir, en esta parte de la cuestión espiritual, hay días que somos malos, de verdad, de lo que tenemos entendido, y hay días que somos buenos, y eso no nos define entre malo y bueno. O sea, la vida es así, y está bien, ¿no? Tenemos aquí a Matías, que por coincidencia vi que comentó en un grupo. Si pueden, ayúdenos comentando en la página de 8:30 para tener todos los comentarios juntos, pero igual voy a contarles lo que nos dice Matías. Me sucede que a veces me da vergüenza algunas cosas que viví en mi vida y no sé cómo no sentirme mal con eso. Me pasó en el año 2009 que estuve viviendo en la calle. Hoy pude superar mi situación. Trato de ayudar a la gente que está en la situación que alguna vez me tocó vivir. Para eso, cuento parte de mi historia en ocasiones. Adicciones, droga, alcohol, frío, hambre, marginalidad. No dejo de sentir vergüenza con lo que me pasó, aunque no dejo de ayudar, pero me gustaría no sentir vergüenza por las cosas que pasé y las que sigo pasando. Me siento súper bien cuando ayudo a otras personas. Me hace sentir realizado. Desde que lo hago, el dinero cada vez vale menos en mi vida, aunque sí sé que es importante. Pienso que mi tiempo lo es más y no quiero malgastarlo en tonterías ni en gente que no me valora. Hoy soy una persona que trato de no estar sucio, de estar perfumado siempre para oler bien, trato de estar prolijo, de no tener ropa rota, algo que en mi 2009 sí viví. Entonces a veces me veo desalineado en un sentido figurado en algún punto y me siento súper mal, siento mucha vergüenza y no sé de qué manera no sentirme mal con esos saludos. Ay, saludos, Matías, ¿verdad? Matías.
Matías, pues que, mira, es una historia, obviamente, es una victoria, finalmente estamos llenos de victorias y pues bueno, felicidades, obviamente, primero por haber superado esa parte. Y te voy a comentar algo ahorita que dices de la vergüenza de ciertas cosas del pasado. Y fíjate que bien curioso porque justo el sábado estaba comentando con una prima política, saludos Angie, estábamos comentando de cuando tenemos una vida o un inicio o una etapa de tu vida tormentoso o caótico o doloroso, bueno, entonces supongamos que, les voy a poner un ejemplo que usan mucho en el Cábala. Supongamos que si tu inicio o en tu pasado hubo mucho dolor, hubo un desgaste, como lo que comentas, y eso si lo pudieras ver energéticamente, es como si fueras estirando y estirando a ti mismo, ¿no? Como si fueras una liga. Entonces, aparentemente te está jalando para atrás. Estas vivencias, estos recuerdos, estas cuestiones que te dan pena, vergüenza y demás, es una cuestión negativa hacia atrás. Pero las personas que tienen ese tipo de vivencias, recordemos que todo es una rueda, ¿verdad? Siempre y cuando puedan liberar sus cadenas mentales, si se liberan después de tanta tensión, ¿tú qué crees que va a pasar con Matías o a ti qué crees que te va a pasar si te sueltan después de tanta tensión y tanta fuerza que jalaste hacia atrás? El impulso va a ser gigante. Entonces, todo lo que nos pasa, así como a Matías o como a nosotros o como a cualquiera, todo lo que nos pasa malo y negativo nos hace un tipo de tensión hacia atrás, de energía o de poder, de fuerza, como le quieran llamar. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque algunas personas lo logran y otras no, porque hay historias de éxito y otras no, con pasados igual de tormentosos. Depende mucho de la liberación que tú tengas mentalmente. Una vez que rompes esas cadenas y una vez que tienes toda esta parte de la negatividad, digamos, de las sombras a tu favor, y entonces tú te liberas de ellas, lo único que van a hacer estas energías, hasta por ley de física universal, es aventarte con todo el impulso que tengas, con toda esa fuerza de tracción que hubo en tu vida. Ahora, entonces, sí. No, ahora una pregunta, ¿es vergüenza lo que siente o es culpa? Es que son primos hermanos. La culpa va de la mano de la vergüenza. La vergüenza es de verdad, o sea, es un sentimiento con mucha densidad, una emoción con mucha densidad. Después del miedo está la vergüenza, antes que la culpa. ¿A poco? O sea, haz de cuenta, si lo pudiéramos ver en escalerita de abajo hacia arriba, el sentimiento más denso es el miedo. Después viene la vergüenza. Y luego viene culpa, y luego ira, celos, bueno, en fin, ahí todos. Pero entonces, ¿qué pasa con la vergüenza? La vergüenza, ¿qué te hace? No nada más te ataca a ti mismo, te oprime, te deshace, sino que te jala para abajo. Entonces, esta parte de la vergüenza, Matías, el sentirte avergonzado, no lo vas a cambiar por el sentimiento de vergüenza. Es una cuestión que tú a lo mejor tienes que reacomodar mentalmente y acuérdate de lo que estábamos hablando, la memoria. No dejes que la memoria acomode las cosas, las piezas como se le dé la gana. Tú las vas a ir acomodando en tu mente como mejor te convenga. Y recuerda que todos creamos nuestra propia realidad y decidimos qué queremos vivir y qué no. Pero para eso necesitamos tener en cuenta que estos recuerdos, estas memorias, dependen de nosotros, de dónde las ubiquemos. Porque si te viene un recuerdo de cuando vivías en la calle y a eso le das toda tu fuerza y toda tu energía, entonces lo estás poniendo en número en primer lugar. Entonces no dejemos eso, ¿no? Entonces la vergüenza hay que acomodarla también y checar un poquito la parte de la memoria. Mira, aquí tenemos 2 comentarios. Fabiola Ortiz, que nos dice: la procrastinación es dejar lo espiritual, que es lo básico en el ser humano, para después seamos racionales y lo demás es para después. Primero es el proveedor de la vida, de Quito, Ecuador. Bye. Y tenemos aquí otro de Juan Carlos que nos dice: ser espiritual, ¿acaso hay ser que no sea espiritual? ¿Bueno o malo? ¿Existe o es según quién o cómo lo juzgues? Ay, primero saludos a Quito, Ecuador, y luego Juan Carlos, ¿verdad? Juan Carlos, exactamente, ¿sí? Juan Carlos, exactamente. Todos somos espirituales. Hay personas que lo reconocen y que lo aplican y que lo viven, y hay personas que definitivamente
lo tienen como, le dan la vuelta o le dan la espalda, pero definitivamente es como decir seres humanos o seres no humanos, todos lo somos, todos lo tenemos. La diferencia es entender que sí lo tenemos, que somos parte de, y otra, reconocerlo con nuestra parte luminosa, nuestra parte oscura, reconocer que todo eso es parte de nuestro ser integral. Pero bueno, pues ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo. Como dijimos, iba a ser un programa muy cortito, muy pequeñito. Tuvimos algunos problemitas aquí, pero bueno, el próximo lunes ya estaremos platicando más a fondo. Ahí les vamos a ir diciendo de qué se trata nuestro programa. De todas maneras, más adelante les vamos a subir el programa a la página del radio, Fusión en Movimiento, a través de Facebook, ahí para que lo chequen también. Y bueno, pues sigan con la programación de 8:30. Así que bueno, pues gracias, Lili. No, hombre, ¿de qué? Está bueno el chal. Está bueno el chal, ¿ah? Y acuérdense que estamos todos los lunes a las 11 de la mañana. Pueden proponernos temas. Moni es una persona que integra de manera increíble el tema espiritual y el tema como terrenal científico. Entonces, si quieren que hable de algún tema, propónganlo. Acuérdense que también los programas de Moni de Fusión en Movimiento se van a iTunes, a TuneIn Radio, en formato de podcast para que lo puedan escuchar. Hay temas súper, súper interesantes. Y si les gusta, denle like a 8:30, denle like al programa y compartan, porque la verdad es que estos temas nutren muchísimo el alma. Muchas gracias por todos sus comentarios, que ya no podemos seguir echando el chat. Ahorita los leemos y nos vamos a quedar con Alexa en Nutralexa, en un programa que es todo sobre el azúcar. Moni, maravillosas las palabras que siempre salen de ti. Muchas gracias, Lili. Y gracias a todos, gracias por escucharnos. Y bueno, pues ya lo saben, así que aquí nos vemos y nos escuchamos próximo lunes a las 11 de la mañana. Disfruten su día. Adiós.